¿Qué tal a todos? Veamos las variables polimórficas en Java. Como definición, el polimorfismo permite reutilizar un método nombrado de la misma manera en múltiples clases. Las variables polimórficas se basan en esta definición, con la diferencia de que dicho concepto se refiere a una colección de objetos que contienen un método nombrado de la misma manera. En este ejemplo, vamos a utilizar 4 clases para abordar el tema de las variables polimórficas, explicando cada una de ellas de la manera más breve posible. La clase perro cuenta con un constructor que recibe el nombre del perro. También tiene un método que retorna el nombre de dicha mascota. La clase gato es una réplica de la clase perro. Únicamente se destaca el método que retorna el nombre de la mascota, el cual se llama de la misma manera que el de la clase perro. Lo anterior tiene la finalidad de representar el polimorfismo. La clase animal tiene un constructor que inicializa 2 estructuras ArrayList para agregar cada uno de los objetos de las clases perro y gato en la lista que le corresponda. Cuenta con método set para añadir a la colección nuevos objetos. También tiene métodos get para retornar las listas o colecciones de objetos. La clase main es la encargada de ejecutar el proyecto a través del método main. En el método main han sido creadas 4 instancias de clases. 3 de la clase perro y 1 de la clase gato. Cada una de las instancias recibe su respectivo argumento, que en este caso es el nombre de la mascota. También ha sido creada una instancia de la clase animal. A través del objeto animal, son invocados los métodos set para agregar los objetos a su respectiva colección. Una vez agregados los objetos a las colecciones, por medio de la estructura de control for, vamos a iterar dicha colección utilizando el objeto animal para invocar los métodos get, los cuales devolverán la colección. Ahora, vamos a imprimir el contenido de la colección. Para realizar lo anterior, es necesario acceder a la posición de cada objeto mediante el método get, dándole como argumento el índice de la iteración. Hecho lo anterior, es posible acceder al contenido del objeto, que en este caso es el nombre de la mascota. En estas líneas, es donde puede apreciarse el concepto de variables polimórficas, ya que se cuenta con colecciones de objetos que contienen un método nombrado de la misma manera pero con distinto procedimiento. Bien, vamos a ejecutar el proyecto. El primer bloque mostrado en consola corresponde a la colección compuesta por los 3 objetos de la clase perro. El segundo bloque pertenece a la colección de objetos de la clase gato. Muchas gracias por su atención. Puede descargar el código en el enlace disponible en la descripción de este video.